Bon, d'accord. Par rapport à la linguistique, lo primero que vimos, se pertenece en español, c'est Schéma de la comunicación de Jacobson. ¿Sí? Él explica la comunicación. Y para explicar la comunicación dice que hay siempre 6 elementos. Contexto, émetteur, récepteur, message, canal, eco. Émetteur, quien habla, receptor, a quién va dirigido el mensaje en sí mismo, la idea que se quiere comunicar. Este mensaje hace referencia siempre a un contexto. ¿Cuál es el canal? Es el medio físico por el cual el mensaje llegó hasta el receptor, y el código es el sistema de comunicación que van a utilizar para poder enviar el mensaje. Usualmente no, tiene que ser necesariamente compartido, o sea, tanto el emisor como receptor lo tienen que manejar para que haya la comunicación. Y bueno, ahí habíamos visto. Situación de enunciación, ¿sí? De Emil Benveniste. Situación de enunciación es una situación que va a dar como resultado un enunciado. ¿Sí? La situación de enunciación va a producir un enunciado. Muy similar al concepto de Jacobson, así de manera superficial. En esta situación de enunciación va a haber, como dijimos, va a resultar un enunciado. El enunciado es la idea que se quiere transmitir, que va a ir desde el enunciateur, que va a codificar el enunciado, que va a llegar al enunciateur, que va a decodificar el enunciado. Y estos elementos van a tener siempre un lugar y una fecha. Que si vos te pones a pensar, siempre es así. Siempre que hay una comunicación, tiene un lugar y una fecha. Es inevitable. Cuando nos piden de los primeros puntos, esquema de la comunicación y situación de la enunciación, hay que trabajar eso. Vos lees el texto y usualmente los datos los vas a encontrar en lo que se llama paratexto, en lo que está alrededor del texto. Por ejemplo, vas a encontrar la fecha, usualmente publié tal fecha. ¿Quién lo escribió? Usualmente lo vas a encontrar o arribita, que dice par y el nombre del periodista, o lo vas a encontrar abajo, par y el nombre del periodista. Y el mensaje o el enunciado, si bien no es lo ideal, pero ya uno más o menos lo puede deducir en el chapeau directamente. O sea, ¿cuál es el chapeau? Por ejemplo, acá. Vos mirás acá. El chapeau. Contrairement à ce qu'il avait laissé sous-entendre la semaine dernière, Brad Pitt ne comptait pas deserter le plateau de tournage. De ahí más o menos te podés dar una idea. ¿Cuál es el enunciado? ¿Okay? Que van a hablar justamente de cosas, de qué se trata. Vos te preguntas de qué se trata y la respuesta es ¿de qué se trata? Se trata de que Brad Pitt no va a jubilarse. Acá tenés la fecha y la hora. Y me parece que, bueno, la periodista está acá abajo. ¿Ves? Ophélie Daguerre. Ça, c'est l'enunciateur. ¿Y a quién va dirigido? Al público lector de la revista. Acá vas a tener los datos, por ejemplo, de la revista. El Culture, Cinema, New Cinema. Entonces, ahí ya podés armar esta idea de que es para el lecteur de la revue qui sont attirés par le sujet de la culture, plus específicamente du cinéma. Esa es la idea de lo que vimos hasta ahora. Ahora, lo que hemos agregado es l'enunciateur, ¿sí? Que en este caso, ¿quién era el enunciateur? ¿Quién es? ¿Quién es el enunciateur? Ophélie. Bien, Ophélie. ¿Cuál es la diferencia porque entre las dos, enunciateur No hay, o sea,
Por ahí creo yo En la que... pronunciación preguntaba. Ah, sí, par rapport a la No pronunciación. suena lo mismo, digamos. Tenemos De Benveniste, ¿no? énonciateur, teur, il faut faire arrondi, teur, y c'est Mm. ouverte, teur, oui, c'est l'énonciateur, arrondi. Y el otro c'est l'énonciateur. A ver, espérate que voy a prender la luz para que se vea bien. Apaga la luz. Porque ahí dudé de cuál era de leerlo, bueno, o sea, cuando lo leemos, sí. Sí, leerlo, claro, identificarse enseguida. Pero, a ver, yo creo que hay más. No. Énonciateur, y no es arrondi, ¿sí? Redonda es la E. Y es fermé, digo, ouverte, entonces la boca la tenés, tiene una apertura importante. Ahí, ¿ves? Tenemos énonciateur, teur, arrondi, y el otro es énonciateur. Ah, bien. Énonciateur, 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 énonciateur. Esa es la pronunciación. ¿Está mal? Uy. Está mal. Bien. Entonces ya sabemos que el énonciateur es Ophélie. Ophélie. ¿Sí? Ahora, cuando uno habla, cuando uno se expresa el punto de vista que tiene uno, la persona que habla, la subjetividad. ¿Sí? Muy raro que nosotros hablemos sin poner nuestro punto de vista. Yo usualmente no te digo, che, hubo un accidente, sino te voy a decir, hubo un terrible accidente. Con toda, no sabés lo que pasó esta mañana, ¿viste? Subiendo claro. el tono de voz, no sabés lo que pasó esta mañana. Ahí sí te estoy mostrando que, bueno, sorpresa, exclamación. Un terrible accidente pasó acá cerca. Yo creo que fue por alcoholismo. Entonces ahí de repente, no sabes, un terrible accidente, exclamación, eso es modalización de la enunciación. ¿Sí? Porque yo ahí pongo mi punto de vista, al elevar la voz y al poner ese tono ya estoy mostrando cuál es mi sentimiento. No voy a hablar de algo normal o de algo que no me movilizó. Hubo un terrible accidente. Cuando digo ese terrible, es la modalité del énoncé. Es apreciativo, porque es el adjetivo calificativo, terrible. Y yo digo un terrible accidente. Yo creo que fue por alcoholismo, ese yo creo, en una modalité logique, que no hace tanto referencia a la calificación del objeto, sino que hace más bien una referencia a cuán segura estoy yo de la información que te estoy transmitiendo. Yo creo que decir que no estoy seguro. Diferente si yo no sé. Seguro que venía alguien mamá hoy, sábado de mañana, ¿vos viste? Todo eso, punto de vista de la persona. Y eso es lo que vos tenés que encontrar cuando vos trabajás la modalización, que es el tercer punto que estamos viendo. Van Beniste dijo, hay una situación de enunciación que va a dar un enunciado. Quien va a producir el enunciado es el enunciateur. Este enunciateur va a mostrar su subjetividad, que uno lo va a encontrar en ciertas huellas, en ciertos índices dentro de su enunciado. ¿Sí? Dentro de su enunciado vamos a encontrar las huellas de la que piensa el enunciateur. Y acá inclusive, mira, podríamos volver a ver que no. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cómo vamos? No, bien, bien. Clara la idea, ¿no? Sí. Bien. Y esto era lo que vimos el otro día.
qué sé yo, este magnifique. Si vos ves acá en la imagen, lo que tenemos c'est celui qui parle, qui va être l'énonciateur, celui qui écoute, qui va être l'énonciateur. Oui? Et voilà. Et on commence avec l'expression. C'est terrible. C'est terrible. Modalité de l'énoncé appréciatif. Modalité de l'énoncé appréciatif. Énoncé apreciatif. Recuerda que en modalité tenemos modalité de l'énoncé, modalité de l'énonciación y modalité de message. Son 3 tipos. Dentro de esos 3 tipos es la modalité del énoncé y dentro de la modalité del énoncé es apreciativa. ¿Sí? La modalité del énoncé puede ser apreciativa o puede ser lógica. La lógica era cuando yo decía, yo creo que fue por algoritmo. Yo creo. No hago tanto referencia a cómo califico el objeto, sino más bien cuán segura estoy yo del hecho. Puede ser, también es con respecto, o si está prohibido, es imposible que esto suceda hoy en día. Ese de la imposibilidad también es logique. Sí, dentro de las logic hay una variedad. Perdón. Entonces dice, no, c'est terrible. Esa es la subjetividad. Je suis terrifié. La calificación es terrifié. O como el bavard. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el verbo bavard, ¿eh? Diferente al verbo parler. El verbo parler habla, bavarde parlotea. ¿Sí? Ya ahí vos tenés punto de vista. Ya está. Y que el pipelet, la elección del pipelet, que es como molesta. ¿Por qué el pipelet? Eso es la expresión de la subjetividad. La modalización va a ser la expresión del émetteur en índice que uno va a encontrar dentro del enunciado. Estos serían los enunciados. Y acá tenemos terrible, terrifié, bavard, pipelet. Acá la exclamación. Esa es modalité. Ahí donde tenemos el O, ¿verdad? Eso es modalización de la enunciación. Y acuérdense, la modalidad de la enunciación son los tipos de frase. ¿Sí? En este caso, el tipo de frase sería, puedes calificarlo como asertive exclamativo. O declarative, también es otra clasificación. Declarative, exclamativa. Exclama. ¿Sí? En este caso estaba dos. ¿Sí? Como expresando, ella está expresando el hartazgo, el cansancio, el ennui, el hastío que tiene. Ahí también que el babaj, la expresión ahí también de eso es modalización de la enunciación declarativa y exclamativa. El que pilpelete también es declarativa. Tenemos ahí en la modalización de la enunciación, ahora vamos a ver, persona declarativa, interrogativa, enjuativa. ¿Vale? ¿Hasta ahora todo bien? ¿Alguna pregunta? Yo a cada frase, digamos, ¿cómo tengo que buscarle sí o sí a cada una la modalización de enunciación? ¿También hacer la del enuncié y del mensaje o cómo? Sí, la profesora te va a decir, busque ejemplos de la modalización. Entonces ahí vos agarrás la noticia, ¿sí? Vamos un minuto a la parte del análisis.
Y acá tenemos, mira, modalización que ya lo empezamos a hacer el trabajo, ¿te acuerdas de la clase pasada? La modalización de la enunciación, del enunciado y de mensaje. De la enunciación, tipo de frase. Declarativa, exclamativa, interrogativa, injunctiva. Habíamos leído el texto y encontramos frases declarativas. Entonces ponemos 2 puntos y ponemos el ejemplo. Brad Pitt, de papel, de Jacques y ponemos la línea 3. Frase interrogativa, de qué sera cette sección, voilà, y ponemos en la línea. Esos son los ejemplos que ya fuimos encontrando. Injunctiva no encontramos, es difícil de encontrar. Puede ser que la encuentres igualmente. Sobre todo en una publicidad, ¿me entendés? Donde están tratando de convencer de que vayas o que compres. Ahí vas a encontrar frases injuntivas que son, más que nada las reconoces porque es el uso del imperativo. ¿Está va? Bien. Después tenemos la modalité del enoncé, que yo te decía que son las apreciativas y la logique. Las apreciativas son las más sencillas porque tienen mucho que ver con los adjetivos calificativos. Con el adjetivo calificativo y también con ciertos verbos como je déteste, je aime, cuando ellos expresan sus emociones. Mira, acá tenemos uno. El otro día no sé qué pasó y se borró el Facebook Live, creo que era por un tema de la música que puse. Por Sí. Ya me olvido que no tengo que poner espíritu. Me gusta, pues, y siempre me salta eso. Esto era lo que vimos ahí. Ya lo voy a volver a grabar. Dice, bueno, eran todos los procesos que expresan el sentimiento. Por ejemplo, verbo je crois, je juge qu'il était terrible. J'aime, je déteste. Il me semble que c'est vrai. Il paraît que tal chose. Esos son los tipos de verbos. Vos encontrás ese verbo y decís, acá está este verbo, j'aime, tal cosa. Y lo usas como ejemplo para la modalité de enuncié apreciativo. ¿Sí? Porque vos tenés que poner de estas ejemplos que encuentres en el texto. 1, 2 ejemplos, ya está. Y te puede pasar que lo encuentres de todas, pero vos tenés que escribir modalité de la enunciación, injunctive, 2 puntos, il n'y a pas d'exemple, je ne trouve pas aucun exemple, bla. Sí o sí tiene que aparecer en el listado. Por ejemplo, évidemment, peut-être, sans doute, à mon avis. Acá tenemos. De la enunciación, del enuncé y de mensaje. De la enunciación se son de frase asertiva o declarativa, interrogativa e injunctiva. Del enuncé, logique o apreciativa. Las logiques, todo lo que es il peut-être, il me semble, je crois, il est interdit, il est impossible, il est nécessaire, il faut que. Apreciative, terriblement lentement, il est lent, adorable, je déteste. La modalité de message, que hasta ahora no te hablé de esas, que las vamos a abordar ahora, que quedaron claras la enunciación y el enuncé. La modalité de message son, viste que la frase en francés es la misma, tiene la misma base gramatical que el español. Sí. Tenemos sujet, plus verbe, plus complément, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo el M, sujet, verbe, complément. Ahora, la modalización es cuando yo esta estructura de mensaje, es cuando yo esta estructura la voy a romper, ¿sí? Y la voy a romper para expresar lo que a mí me interesa más. Por ejemplo, yo te digo, les chiens sont aimés par él. Por ejemplo. No, también él, porque si no después se nos va a complicar. Si no se nos va a complicar. Par Marie. ¿Verdad? Les chiens sont aimés par Marie. Esto significa que a mí me interesan más los perros. Por eso los pongo en primer lugar. Ahí lo que hicimos, ¿qué hicimos? Hicimos una ruptura, porque el complemento
del objeto directo pasó como sujeto. Ajá. Eso se llama voz pasiva. ¿Está? Oui. Otra manera de hacer una ruptura de la sintaxis ordinaria, que eso es la modalité de message, es haciendo el presentatif ce qui, ce que. Ce sont les chiens qui sont aimés. Entonces tenemos el ce sont y el qui. O, por ejemplo, podría decir il, les chiens sont aimés par Marie. En este caso lo que tenemos es una, esto es una, todos son anfase, todos se llaman anfase. La ruptura de la sintaxis ordinaria es anfase. ¿Sí? Solamente que la primera fase que tenemos es la voix passive, la segunda es el presentatif ce qui, ce que, la tercera es el, a ver si estoy acá. Se me fue el nombre. A ver si está más escrito. Pero ese tiene un nombre, ¿en qué consiste? Son dos procesos de ruptura de la sintaxis. El tercer proceso consiste es en una pronominalización, porque vos vas a reemplazar, si vos ves ahí, los perros aparecen nombrados 2 veces. ¿Sí? Aparecen adelante con el pronombre il, y después viene una ruptura de la frase porque va a la cosa. Il, les chiens sont aimés par Marie. ¿Verdad? Entonces ahí, la figura de les chiens aparece 2 veces nombrada. ¿Por qué? Porque a mí me interesa los perros. Ahora yo te digo. Más o menos vas ahí con el tema de la modalité de message. Sí, sí. Más o menos. El anfas no la entendí, pero la nominalización sí. Todos estos estos 3 ejemplos que te di son anfase. Anfase es la ruptura de la sintaxis ordinaria. ¿Sí? ¿De qué manera vas a romper la sintaxis? Ya entras con las clasificaciones. ¿Sí? Pero las 3 son anfase. Solamente que la primera es voix passive, la segunda es el presentatif ce qui, ce que, y la tercera es la pronominalización. Tiene otro nombre, es una ruptura. Ya va a aparecer el nombre por ahí. Y abajo, que dice la nominalización, es cuando vos algo que era verbo lo pasás a nom. Nom es sustantivo. Por ejemplo, vos decís. Bueno, acá vamos a saber. Bueno. Sí. Les chiens courent rapide. La course est courte. Entonces, el verbo courir pasa a sustantivo cuando digo la carrera. Es corta. ¿Está? ¿Cómo? El verbo courir, que tenés acá, el verbo courir, está conjugado, pasa a ser sustantivo cuando digo la carrera. Entonces, ¿qué pasó? De verbo pasó a sustantivo. En español decimos sustantivación. Pero acuérdate que en francés, nom, el sustantivo se dice nom. Por eso es una nominalización. Bien. ¿Está? Oui. Esta modalité, por ahí es la menos frecuente de encontrar. La modalité de mesas. No es la que es menos frecuente, pero te pasa que por ahí ya la cuarta vez que lees el texto, las empezás a ver. Por ahí haces esto, por ahí no, pero a la cuarta vez que lees el texto, que en un examen te va a pasar que vas a leerlo como 10 veces, a la cuarta te pueden empezar a aparecer los ejemplos. Y ahí pones, entonces vos en tu examen pones 3, modalización de la enunciación, 2 puntos, encontré este ejemplo, tal línea, tal línea, tal línea. De mensaje, tal ejemplo, tal línea.
Ese es el punto 3. Ahora vamos a hacer el análisis. ¿Alguna duda hasta acá? Creo que no. Bien, 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 bien. Sí, porque ahora se define más que nada en la práctica. Igualmente el resto del PowerPoint tiene ejemplos. Pero no sé si conviene pasar al análisis porque por ahí vamos con los ejemplos. ¿Ves? Por ejemplo, bueno, esto es fácil. Exclamativo, interrogativo, imperativo. Es fácil de reconocer. Del énoncé. Mira, acá tenemos modalité logique. ¿Sí? Pueden ser de probabilité, probablement, de doute, peut-être, d'obligation, falloir, que es el verbo il faut que tal chose, de certitude, sûrement, peut-être, je crois que. ¿Sí? Esas son todas modalités logiques. También puede ser un adjetivo, il est possible, il est probable, il est douteux. Un adverbio, peut-être, certainement, sûrement, bien sûr, vraiment. O verbo, je crois, j'affirme, j'assure que il me ressemble. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, de modalité logique van a expresar probabilidad, duda, obligación y certeza. Son 4 puntos. Probabilidad, duda, obligación y certeza. ¿Cómo la van a expresar? Puede ser a través de un adjetivo, a través de un adverbio o a través de un verbo. A través de un adjetivo como il est possible, il est probable, il est douteux. A través de un adverbio, peut-être, certainement, bien sûr, vraiment. O verbos, je crois, j'affirme, j'assure. ¿Ça va? Después tenemos, ya lo vimos, apreciative, que eso es lo más fácil, apreciación positiva, quel beau paysage, il est bon en mathématiques. ¿Sí? Son vocabulaire apreciatif exprimado en su schema de valorisant o favorable. Y la apreciación negativa, al contrario. La récolte était mauvaise, el adjetivo mauvaise, mauvais. Y la modalité de message que se veíamos la pasive. Un homme a été renversé par une voiture. L'ambulance a été appelée par des personnes. Le blessé conduit à l'hôpital. Porque estas son todas frases que nacen de una voz activa. Yo puedo decir, en realidad la forma de la frase es une voiture. ¿Podrías encontrarlo más en los Fediver? Sí, esto se usa mucho en Fediver, pero en varios casos se utiliza. Pero, por ejemplo, la voz activa, la frase de este tendría que ser une voiture a renversé un homme. Esa es la voz activa, digamos, esa es la sintaxis correcta, la sintaxis normal. Une voiture a renversé un homme. Donde voiture es el sujeto, homme es el complemento objeto directo. Como pasa voz pasiva, el homme pasa adelante, pasa a ser sujeto. Un homme a été renversé par une voiture. Significa que a mí, que yo elaboro este enunciado, a mí, que yo soy el enunciateur, me importa más el hombre que la otra. Y por eso lo pongo de Bien. Todos estos son ejemplos de voz pasiva. La ambulance a été appelée par des passants. Lo que pasa es que están en voz pasiva. La voz activa sería des passants ont appelé l'ambulance. Son todos juegos. Vos acuérdate que yo, que quiero expresar mi punto de vista, naturalmente expresamos nuestro punto de vista en nuestro enunciado, ¿sí? Entonces, yo que quiero expresar mi punto de vista, o que valoro más, lo que hago es romper la sintaxis. Sujet, verbe, complément. Es eso, es la modalité de la enunciación. Porque acuérdate que la modalité es la expresión de mis emociones. Yo, enunciateur, expreso mis emociones, mi subjetividad. ¿Cómo lo hago? Y bueno, puede ser a través de decir si es una voz activa, de si digo que es horrible, de si digo que es lindo, si digo, yo creo que no está bien lo que hiciste. O si te digo, yo lavo los platos todos los días. Ese yo, es la pronominalización. Esas son formas que yo, rompiendo lo que la frase sería sujeto, verbo, complemento, muestro mi punto de vista. ¿Ça va? Oui.
Bien. Después tenemos, a ver qué otros ejemplos tenemos acá. Bueno, la lecture c'est l'aime. Está mal escrito. Donc, c'est la lecture que j'aime. Ça va. Bien. Ahora lo que vamos a hacer vamos a cerrar sala, porque ya se está por cumplir el tiempo de sala. Habilito de nuevo la sala y hacemos el análisis de la modalité. Continuamos, en realidad, porque ya lo habíamos empezado. Continuamos con el análisis de la modalización del texto de Bradley. ¿Está? Bueno. Minutitos y volvemos a empezar.